Hola, soy Eugenia Pomarada. Hoy vamos a hablar de los antivirales de interés odontológico, específicamente de los antivirales utilizados para tratar infecciones herpéticas. Se los voy a desarrollar formulando preguntas y respuestas. Para entender el mecanismo de acción de los antivirales, primero debemos repasar brevemente qué es un virus. Entonces, ¿qué es un virus? Es una entidad biológica, ya que no tiene las características necesarias para ser considerada una célula. No tiene núcleos ni organelas. Está compuesto por un material genético, que puede ser ADN o ARN, dentro de una cápside, que es una cubierta proteica, rodeada o no de una envoltura vírica, que es una bicapa lipídica. Por esto se los puede denominar virus cubiertos o desnudos. ¿Cuáles son las características entonces de estos virus? Es un parásito intracelular obligado, es decir, ya que es acelular, como dijimos, no tiene organelas para multiplicarse, necesita de las enzimas y las macromoléculas de esta célula huésped para poder replicarse. Esta dependencia de esas funciones metabólicas de la célula es la principal dificultad para el desarrollo de una terapia antiviral. ¿Cuáles son los virus que afectan a la cavidad bucal? Tenemos los ADN cubiertos, como el virus del herpes simple 1 y 2, el virus de la varicela zóster y el citomegalovirus. Ahí están representando sus envolturas, su cubierta. Y los ARN cubiertos, que es el virus de la inmunodeficiencia humana que no desarrollaremos en esta clase. ¿Cuáles son los antivirales utilizados para tratar las patologías producidas por estos virus? Utilizamos los que inhiben la ADN polimerasa. Son los análogos de los nucleósidos, como el aciclovir y el ganciclovir, y los análogos de pirofosfatos, como el foscarnet. ¿Cómo actúan los antivirales? O dicho de una manera más correcta, ¿cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ADN viral y la replicación viral. Pero para saber esto, antes debemos repasar cómo se replica un virus. Primeramente se va a producir una absorción y penetración en la célula huésped susceptible. Va a haber una pérdida de la cubierta de ácido nucleico viral e ingreso a la célula. Se va a producir una síntesis temprana de las proteínas reguladoras, que son las polimerasas de ácidos nucleicos, y la síntesis de ADN o ARN, dependiendo del virus que se esté replicando. También va a haber una síntesis tardía de proteínas estructurales. Finalmente se va a producir el ensamblaje de todas las partículas virales y la liberación de los virus para infectar nuevas células huésped. Teniendo en cuenta esto, vamos a estudiar cuál es el mecanismo de acción de los fármacos utilizados para las infecciones herpéticas. El aciclovir, el ganciclovir y el foscarnet son los antivirales de elección en odontología y su mecanismo de acción es similar. Inhiben la síntesis de ADN viral y por ende la replicación viral. Es por ello que su acción antiviral solo se manifiesta si el virus está en fase de replicación. Para explicarlo tomaremos como ejemplo al aciclovir. El mecanismo de acción del aciclovir es muy específico para las células infectadas por virus del herpes simple, porque necesitan de una enzima viral, la timidincinasa, específica de este virus. Es por eso que no afecta a las células sanas. El aciclovir utiliza la enzima viral para convertirse en monofosfato de aciclovir, y allí recién es donde actúan enzimas celulares para convertirlo en trifosfato de aciclovir. El trifosfato de aciclovir utiliza 3 vías para cumplir su mecanismo de acción. Va a inhibir selectivamente la ADN polimerasa viral, va a incorporarse al ADN viral mediante la competencia con la guanosin trifosfato
y detiene la elongación de la cadena de ADN y por último actúa como finalizador de cadena al incorporarse al ADN viral. El aciclovir, las indicaciones terapéuticas, se lo utiliza para el virus del herpes simple 1 y 2 y el virus de la varicela zóster. No está indicado para el citomegalovirus. Es eficaz tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos si se lo emplea precozmente, es decir, cuando las lesiones tienen menos de 48 a 72 horas. Es muy útil para cortar la duración de los síntomas, por ejemplo, en caso de que sea necesario otro tratamiento oral, pues durante la infección herpética no se puede realizar otras intervenciones odontológicas hasta que la enfermedad no haya avanzado a fase de costras por el riesgo de provocar una sepsis viral. También se evita el riesgo de sobreinfecciones en pacientes inmunodeprimidos, como consecuencia de la inmunodepresión, como consecuencia de cánceres, de tratamientos inmunosupresores, en los pacientes sometidos a radioterapia, trasplantes o con infecciones de VIH, porque estos presentan una evolución clínica anormalmente grave. ¿Cuáles son las vías utilizadas? La vía intravenosa se utiliza para infecciones graves, infecciones diseminadas en el recién nacido, en encefalitis herpéticas, en infecciones herpéticas de inmunodeprimidos, entre otras. También podría emplearse esta vía y la vía oral para profilaxis en pacientes trasplantados con infecciones herpéticas latentes, ya que sabemos que el virus del herpes no es eliminado, permanece latente en el cuerpo de la persona infectada. Otra vía utilizada es la vía oral para el herpes labial y genital. Acorta la duración de los síntomas si es administrado precozmente, especialmente si las recaídas son frecuentes. La vía tópica tiene escaso valor en el tratamiento labial y genital y podríamos tenerlo en embarazada, pero solo reservado para infecciones graves. La farmacocinética del aciclovir, las vías de administración puede ser oral. Esta vía es una vía lenta y variable, con una biodisponibilidad del 15 al 30% de la dosis administrada, alcanzando una concentración máxima plasmática a la hora y media o 2 horas y media. La vía intravenosa se alcanza dosis de hasta 10 veces superiores, mientras que en la vía tópica no se detectan concentraciones plasmáticas, aunque pueden alcanzar concentraciones en la epidermis basal de un 30 a un 50%. Tiene una biodisponibilidad oral del 15 al 30% de la dosis administrada, una escasa unión a proteínas plasmáticas, un 15%, tiene una difusión tisular excelente, es decir, que distribuye bien a la mayor parte de los tejidos, alcanzando una concentración de 130 veces mayor que en la plasmática en el riñón y en el pulmón. Atraviesa la barrera placentaria y el líquido cefalorraquídeo, donde se observan hasta el 50% de las concentraciones plasmáticas tanto por vía intravenosa como por vía oral. Las concentraciones alcanzadas en los fluidos de las vesículas que se producen por el herpes son similares a las plasmáticas. Tiene una semivida corta de 1 hora y media a 2 horas y media en pacientes con buena función renal. Por ello se requiere dosificaciones frecuentes de 5 a 6 veces por día. No se administra durante horas de sueño, pero en pacientes con insuficiencia renal grave puede aumentar hasta 20 horas, lo que obliga a modificar esa dosis. Hay que tener en cuenta que la hemodiálisis elimina el 60% del fármaco. Tiene un escaso metabolismo hepático y es excretado por orina en un 60 o 80%. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por vía oral la tolerancia es buena, pero en menos del 5% de los pacientes se ha descrito náuseas, vómitos, exantemas cutáneos, aturdimientos y cefalea. La vía intravenosa tiene una afección renal y neurotoxicidad. Sabemos que en pacientes deshidratados y con insuficiencia renal previa puede causar toxicidad renal reversible. Esta afección renal
Se provoca con altas dosis intravenosas que pueden prevenirse con una adecuada hidratación y la perfusión lenta, realizándola por más de 1 hora. La neurotoxicidad es reversible y se da más frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos. Puede observarse también flebitis en el punto de infusión, exantemas cutáneos, diaforesis, náuseas y vómitos. En cuanto a vía tópica, hay sensación de quemadura, prurito, eritema y muy raramente dermatitis alérgicas de contacto. La dosis del herpes simple o la varicela zóster en adultos es por vía oral los comprimidos de 200 a 800 miligramos cada 4 horas por 7 días, 5 dosis diarias. No se administra en horas de sueño y la dosis intravenosa es de 5 a 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas y en caso de insuficiencia renal se deberá ajustar la dosis de acuerdo al aclaramiento de creatinina. El ganciclovir es un análogo del aciclovir. Es un antivírico de amplio espectro activo contra todos los herpes virus. El herpes simple 1 y 2, el citomegalovirus de la varicela zóster, el Epstein-Barr, el virus del herpes humano 6. Su actividad es de 10 a 100 veces superior al aciclovir en infecciones por citomegalovirus. Es por ello que, debido a su toxicidad, su indicación se restringe a infecciones por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos tanto como para tratamiento como para profilaxis. El ganciclovir oral es una alternativa al tratamiento de mantenimiento en estos pacientes. La vía de administración puede ser oral o intravenosa. Inicialmente solo se utilizó la vía intravenosa porque la vía oral tenía una biodisponibilidad baja del 6 al 9%, por lo que se incorporaron nuevas dosis en esta vía oral de 1 gramo cada 8 horas para alcanzar estas dosis plasmáticas adecuadas de 0,5 a 1 microgramo por mililitro. La unión a proteínas plasmáticas es baja, cruza la barrera placentaria y se elimina por leche materna. Su excreción es casi completa por vía renal. La semivida plasmática es de 2 a 4 horas, aumentando a 12 si hay insuficiencia renal. Al igual que el aciclovir, la hemodiálisis va a reducir a la mitad los niveles plasmáticos. Tiene el mismo mecanismo de acción del aciclovir con la única diferencia que utiliza la fosfotransferasa codificada para la primera fosforilación. La reacción adversa más importante es su alta toxicidad sistémica. La depresión de la médula ósea es la RAM más importante, con neutropenia, trombopenia y anemia. Se lo ha relacionado con numerosas alteraciones o efectos adversos como exantemas y fiebres, aunque su relación es dudosa. Está contraindicado en embarazo, lactancia, en pacientes con valores bajos de plaqueta y glóbulos blancos. El Foscarnet es un análogo de los pirofosfatos. Es un antiviral de amplio espectro tanto para los virus de ADN como de ARN. Tiene actividad contra los virus herpéticos del herpes simple 1 y 2, virus de la varicela zóster, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes humano 6, otros retrovirus como el de la hepatitis B y de la influenza. Es activo frente al citomegalovirus resistente al ganciclovir y al virus del herpes simple resistente al aciclovir. A diferencia del aciclovir y el ganciclovir, el Foscarnet, no requiere fosforilación intracelular por enzimas virales o celulares para ser activado. Está indicado en herpes simples resistentes al aciclovir y en citomegalovirus resistentes al ganciclovir. Su principal indicación es el tratamiento de infecciones por citomegalovirus en inmunodeprimidos. El mecanismo de acción es bloquear la ADN polimerasa viral de forma no competitiva. Se une a un punto del ADN polimerasa cercano al de los pirofosfatos impidiendo la elongación del ADN. La vía de administración es intravenosa, no se absorbe por vía oral, se distribuye ampliamente por el organismo a dosis de 120 a 240 miligramos por kilogramos cada 8 horas.
En el líquido cefalorraquídeo se alcanzan niveles del 50 al 80%. Aproximadamente del 10 al 30% se deposita en la matriz del hueso, no se metaboliza, se elimina por vía activa casi exclusivamente por orina y la hemodiálisis elimina la mayor parte del fármaco. Es sumamente tóxico, causa nefrotoxicidad con necrosis tubular aguda, también flebitis, anemia, temblor, convulsiones. La insuficiencia renal que se presenta en el 27% de los casos puede disminuir con la administración intermitente y la hidratación previa. Por eso tiene alto riesgo tóxico. Bueno, esto es todo. Esta es la bibliografía que se utilizó. Cualquier consultita, seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención.